CIMAC Radio presenta La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas. Hola, muy buenos días a todas y a todas nuestra audiencia, los que nos escuchan. Bienvenidos a una emisión más de La Nube Violeta. El día de hoy, pues vamos a estar recapitulando algunas de las violencias que hemos estado tocando en este espacio. Y la verdad es que es un programa muy importante porque pues creemos que es relevante darle énfasis a todo lo que hemos tocado, ¿no? Ya vimos temas como el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming e incluso la violencia que viven las personas, sobre todo las mujeres en espacios digitales, pero que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hacer como una recapitulación de todo lo que hemos hecho, porque a partir de este episodio vamos a comenzar a hablar un poco más sobre la violencia específicamente hacia las mujeres. Para darles algún adelanto, vamos a tener pues capítulos e invitadas muy especiales. A partir de este capítulo, es que vamos a hablar un poco más sobre la violencia sexual, la trata virtual de personas, los mercados de explotación sexual digital, otras leyes que nos protegen, ¿no? Que para las mujeres en México no hay muchas, pero pues tenemos una muy valiosa como la Ley Olimpia, por ejemplo. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de eso. Me acompaña mi compañera Xiomara Palacios. Vamos a estar pues haciendo esta recapitulación, ¿no? Es de un tema pues bastante importante y pues también a lo largo de este capítulo vamos a estar escuchando algunas cápsulas para que ustedes puedan identificar pues los tipos de violencias que pueden vivir sus hijos e hijas. Hasta el momento hemos estado hablando de violencias contra la niñez más específicamente, pero pues queremos pues ahora sí que recapitular, ¿no? Y reflexionar también sobre pues todas estas conductas que se dan en los espacios digitales. ¿Tú qué puedes opinar, Shio, de todos los capítulos que, pues, de los cuales hemos hablado? ¿Alguno favorito? ¿Alguna invitada que digas, wow, me impresionó lo que hace? Hola, buenas noches. Considero de mucha importancia todos los temas que vimos. ¿Por qué? Porque de alguna manera incide en nuestro entorno binario. De alguna manera, cierto que hablamos de las infancias y cómo de de cualquier forma son pues nuestra pequeña zona en la que nosotros tenemos pues que velar que nuestras infancias estén bien, que de verdad pues no sufran esas situaciones, ¿no? Pero creo que al final todos estamos inmersos en esas situaciones. Todos podemos ser francos de algún tipo de discriminación, de algún tipo de acoso, de algún tipo de delito como tal, ¿no? Sobre todo en los espacios digitales, como lo hemos hablado en los programas, y cómo nosotros como adultos, siendo padres, siendo tíos, siendo abuelos, inclusive siendo primos, siendo parte del núcleo familiar, podemos nosotros encauzar y proteger a nuestras infancias de alguna manera. Para mí en lo particular, todos los temas son de mucha relevancia, de mucha constancia, de aprender más, porque yo de todas las invitadas que tuvimos en nuestro programa, aprendí muchas cosas que desconocía y eso es importantísimo, ¿no? Y al igual que nuestra audiencia, tenemos muchas dudas de alguna manera, no lo sabemos todo en la vida, pero considero que lo que pudimos ver en estos programas con nuestras invitadas, con la gran experiencia que ellas tienen sobre los temas, muchas de las dudas que yo tenía, muchos de los temas que yo no sabía, o sea, que los conocía, en el caso del ciberbullying o de las violencias contra las personas con discapacidad en los medios digitales, quizás de alguna manera sí los tenía un contexto, pero no un contexto profundo,
algo que me dijera más de ellos, ¿no? Entonces, para mí, todos los temas son de suma relevancia y creo que es un lema muy viejo, pero la lucha sigue, ¿no? Nosotros tenemos que seguirnos actualizando, seguir conociendo sobre estos temas y para mí fue una fortuna poder estar con cada una de las invitadas y poder conocer a profundidad de los temas y cómo prevenir esas situaciones, ¿no? Cómo de alguna manera, como adulto, puedo yo darle esa protección, esa seguridad a nuestras infancias. Eso te puedo decir, Isa. ¿Tú qué opinas, qué piensas también sobre los temas que nos impartieron nuestras compañeras e invitadas? Sí, pues fíjate que a mí pues me interesaron todos los capítulos son interesantes. Pues nosotras decidimos iniciar con este proyecto de la nube violeta, pues justo para abordar las violencias que se viven en el espacio digital para las poblaciones que en este caso hemos tocado niñas y niños y adolescentes y personas con discapacidad, ¿no? Pero próximamente estaremos enfocándonos un poco más hacia mujeres. Pero como dices yo, o sea, son cosas muy interesantes que a veces no nos actualizamos y aquí justo quería reflexionar un poco sobre cómo las tecnologías se han convertido en una parte de nosotros. Porque, por ejemplo, antes yo recuerdo que pues no teníamos celulares, pero no eran touch o no teníamos WhatsApp, todavía no existía Facebook, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente eran celulares con ciertas funciones y no lo veíamos como algo tan personal, simplemente lo veíamos como un objeto por el cual nos podíamos comunicar, ¿no? Después fueron avanzando la tecnología en un abrir y cerrar de ojos, porque pues sí, yo recuerdo que era pues desde la secundaria y después de la prepa, todo avanzó tan rápido que de repente ya para el último año de prepa ya existían los touch, ¿no? Pero pues creo que nunca nos empezamos a prevenir, ¿no? No, creo que en general nuestra generación, que básicamente pues somos millennials o generación Z también, entonces crecimos ya con estos avances, sobre todo la generación millennial, que desde los 90 empezó con este desarrollo súper rapidísimo de las tecnologías y para inicios de los 2000, pues ya empezaron a ver los primeros dispositivos de pantalla touch, ¿no? Y después con internet y después con WhatsApp y después con redes sociales, ¿no? Y entonces avanzó todo bastante rápido y creo que no nos dimos cuenta de todos los espacios y de todo lo que podía suceder. Las violencias que se viven en espacios digitales, no creo que no las previmos y creo que en parte es como, sí, de alguna manera culpa de toda la población porque pues son cosas que no medimos únicamente ahora sí que en este sistema capitalista como consumidores nos dedicamos solamente a consumir contenidos, a conseguir los servicios que perdón, para consumir los servicios que daban otras empresas como Facebook, como WhatsApp, que son empresas de mensajería instantánea, empresas de comunicación en redes sociales. Y creo que como consumidores es como yo lo relaciono mucho como las grandes empresas de comida como McDonald's o como empresas de ropa, ¿no? Muy grandes, que son el fast fashion, se les llama, que son prendas que compras y que al día siguiente ya pasaron de moda y que tienes que comprar ahora lo que está de moda, ¿no? Entonces creo que eso nos llevó un poco a nublar nuestra visión de qué es lo que podía pasar. Y afortunadamente en este espacio hemos conocido pues a personas que saben mucho de temas y de riesgos, que siento yo que debimos de haber informado a la población desde muchísimo antes, desde que empezaba el desarrollo de estas tecnologías. Y que bueno, pues como no lo hicimos y como nadie previó o muy pocas personas previeron todo lo que podría pasar, como las violencias que se viven hoy, pues nunca pensamos que un teléfono fuera a tener un papel súper importante. La otra vez estaba platicando con unas compañeras y decían que realmente ya no hay diferencia entre el espacio online y el offline, o sea, la vida real y el espacio virtual.
Y yo me les pregunté por qué, ¿no? Porque dije, bueno, pues, o sea, ya sé que muchas de las cosas que hacemos en la vida real también las hacemos en la vida virtual, como socializar a través de redes sociales, tomar clases o ir a la escuela de manera virtual, hacer las compras ahora en estas aplicaciones de Walmart en línea, por ejemplo, o Shein, o todo esto, ¿no? Entonces, como muchas cosas sí son una extensión de nuestra vida real, pero ellas me comentaban que realmente ya no hay una diferencia, que incluso el espacio virtual ya es real. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, con el simple hecho de que nuestro celular los vea, o cuando enseñamos una fotografía a una persona, se la enseñamos, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente nos agarra el celular, y eso lo comentaban unas compañeras, nos agarraba te agarra, hay personas que para ver bien la fotografía te quitan el celular para ver esa fotografía. Y ese momento, cuando te quitan el celular, muchas personas lo ven como que, wow, me quitó una cosa muy personal, y se asustan, ¿no? Así de, ah, me quitó el celular, ¿no? Regrésamelo, ¿no? Cuando en realidad solo lo tomó para ver la fotografía. Entonces, eso quiere decir que es una parte muy íntima tuya, muy personal, que pues justo por eso te da como un pequeño ataque cuando alguien agarra más tu celular, ¿no? Como que sí sientes eso. Entonces digo, sí, tal vez la vida virtual ya es la vida real, porque ya muchas cosas las hacemos en la vida virtual. En promedio, los mexicanos pasamos 8 horas al día en Internet. Sin embargo, en algunas universidades en las que hemos dado pláticas, nos han mencionado que pasan hasta 11, 12 horas en Internet diarias. Entonces, pues es algo que ya es parte de nosotras, y estos capítulos me han servido bastante para dimensionar eso, ¿no? Antes como que sí decía, ay, pues sí existe en el espacio virtual, ¿no? Y sí sabía que había consecuencias en el espacio real, pero ya hablando con nuestras especialistas, con nuestras invitadas, me sorprendió bastante que pues la cantidad de casos que les llegan, los riesgos que puede haber con el simple hecho de publicar una foto donde se ve el nombre del restaurante, en donde se ven más datos, ¿no? Entonces, pues es muy pues impactante conocer todo eso, y sobre todo porque hemos estado hablando de personas menores de edad, que son las niños, niños y adolescentes, y pues como población prioritaria debería de importarnos mucho cómo ellos se están exponiendo a conductas de riesgo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que podría decir. La verdad es que ha sido bastante interesante. Uno de los temas que más me llamó la atención fue el grooming, que tuvimos a nuestra invitada Sandra Muñoz, porque pues las personas solamente creen que es contactar a un menor de edad a través de redes sociales, pero los riesgos que puede provocar contactar a personas menores de edad haciéndose pasar también por personas de la misma edad, cuando en realidad quien las contacta puede que sean señores de 40 años o personas ya adultas. Pues no es nada más contactarlos por internet, ¿no? Ha habido casos de secuestros, de desapariciones, en fin, de trata, de explotación, de pornografía infantil, y todo eso por este tipo de contactos, ¿no? Entonces, pues ha sido bastante enriquecedor, y pues ojalá y haya más invitadas que nos puedan, pues de alguna manera iluminar un poco más sobre todo esto, ¿no? Y pues lo aterricé bastante con mi zona, ¿no? Yo soy de la periferia también de la Ciudad de México, y uno dijera, pues en estas comunidades o en estos lados, que es una zona semirural todavía, pues no hay como tanta visibilidad. Sin embargo, hay bastantes casos, ¿no? No sé, ahí en Chiapas, yo, como esté por allá, pero pues es bastante impactante, ¿no? Sí, así es, o sea, bueno, siempre que ver nuestros contextos sociales, ¿no? Parte de mi contexto de lo que yo puedo hablar, y más por las zonas donde he tenido la oportunidad de trabajar, muchos de los temas con las infancias e inclusive en las escuelas. O sea, sabemos que existe la violencia digital, pero no conocemos las modalidades de esas violencias, ¿no? Y es difícil, de alguna manera, tratar de sensibilizar a las comunidades o a los pueblos originarios, porque
ellos están muy aunados a los usos y costumbres y por lo general el hecho de tener un teléfono celular va a hablar mucho de la situación socioeconómica que tienen las personas dentro de la comunidad. Muchas de esas personas no pueden acceder a un teléfono celular y en ese contexto pues ya tenemos un primer alcance, ¿no? Entender que no todas las personas que viven en comunidades pueden acceder a un celular aún siendo ya en este siglo, y en 2024. Entonces, es difícil poder llegar y hablarles de algo que no conocen, pero sí hay otra, y sí es cierto que dentro de ese mismo contexto hay otros que sí tienen esa accesibilidad e inclusive tienen un celular mucho mejor del que yo pueda tener. Entonces, eh, en esos enfoques hemos tratado de sensibilizar de manera general a todas estas pueblos originarios y que conozcan un poco de todos los riesgos que hay en redes sociales, en cualquier red social que puedan utilizar, que siempre va a haber un riesgo, ¿no? Sobre todo para nuestras infancias. Y es muy cierto lo que comentabas, ¿no? Que el teléfono de alguna parte es como parte ya de nosotros mismos, eh, pero sí es muy distinto ponerlo en los contextos sociales, ¿no? Yo puedo hablar desde mi contexto y desde la forma en la que yo vivo, donde sí el celular para mí es importante, porque con mi celular pues compro, navego y hago, pero en una comunidad, en una comunidad de pueblos originarios, sí es un contexto un poco distinto. Los niños, sí es cierto que pueden llegar a ver un celular pues, de sus maestros, pero hay otros niños donde no los han visto, no conocen un celular. Y cuando llegamos o llega una persona, pues ya ven un celular y ya dicen, ay, guau, a ver, es complicado, creo que todavía hay mucho camino por recorrer, pero creo que estamos donde podemos hacer algo. Sí. Pues sí, siento que es un contexto bastante cambiante, ¿no? Porque creemos que pues todo se concentra en las zonas urbanas, pero pues también en las zonas rurales hace bastante falta la información, porque pues no, porque sean personas rurales, pues no tienen acceso a internet. En algunas comunidades sí no hay acceso a internet, pero pues aún así, puede que sean víctimas de violencia digital, sobre todo las mujeres, que son una población bastante propensa a sufrir actos de connotación sexual en redes sociales. Y pues sí, es muy importante lo que comenta Shio, porque pues es visibilizar lo que pasa también en otros estados y que a veces pues no pensamos en ello, ¿no? Pero bueno, es muy importante y espero que este capítulo sirva para reflexionar pues todos los riesgos, pero pues sabemos que igual no todo es riesgo, tampoco queremos asustarlos o asustarlas, simplemente ser conscientes y tener un uso responsable de las tecnologías, pues justo para que entre todas y todos podamos construir espacios amigables y pues que tengamos un poquito más de conciencia al compartir ciertos contenidos. Y bueno, pues vamos a un corte, enseguida regresamos, vamos a escuchar una cápsula, vamos a escucharla, no sin antes mencionarles pues las redes sociales en donde nos pueden escuchar, en donde pueden también visitar más contenidos de otras compañeras, de otras propuestas. Estamos en Facebook como Violeta Radio, en Twitter como Violeta Radio-FM, en Instagram como Violeta Radio-106.1 FM y pues también en la página web de violetaradio.org. También pueden escuchar nuestros capítulos en la cuenta de CIMAC Radio de Spotify y de SoundCloud. Entonces, bueno, en un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60
5571 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que también existe el bullying en el ciberespacio? El ciberbullying es un fenómeno que se da principalmente entre niñas, niños y adolescentes a través de espacios digitales. Conductas como el hostigamiento, el acoso, las amenazas, la humillación o las burlas de manera repetida en espacios virtuales o reales pueden causar daños físicos a la salud mental. El ciberbullying es un comportamiento que busca ofender, dañar o afectar a una persona valiéndose de características como el estatus socioeconómico, rasgos físicos, alguna discapacidad y otras particularidades que a través de Internet o medios digitales son objetos de burlas. Comentarios agresivos y amenazas para las niñas, niños y adolescentes. Cabe decir que las víctimas de ciberbullying comúnmente son objeto de burlas también en la vida real como en escuelas y espacios recreativos. Podríamos decir que el ciberbullying es una extensión del bullying porque se da en el espacio digital. Sin embargo, hay algunas características diferentes entre ambas. Por ejemplo, el bullying escolar puede llegar a ocasionar peleas y lesiones físicas graves entre las niñas, niños y adolescentes en comparación con el ciberbullying que se da en espacios online. Sin embargo, esto no quiere decir que sea menos grave. El ciberbullying tiene 3 características que no se dan en los espacios reales y que pueden llegar a tener consecuencias graves en la salud mental de las víctimas. Estas 3 características son: 1. El anonimato en Internet. En el espacio online es más difícil conocer a las personas agresoras porque se esconden detrás de fotografías, información y perfiles falsos. Es por ello que también hay más comentarios ofensivos y discurso de odio, ya que, al no interactuar de manera directa, las personas se sienten con más libertad de agredir en redes sociales. 2. La viralización. Muchos de los contenidos en Internet viajan a grandes velocidades y se comparten de manera inmediata a distintas partes del mundo, por lo que es complicado frenar los comentarios ofensivos y burlas cuando el contenido tiene miles de likes, vistas y reproducciones. 3. La atemporalidad. Borrar contenidos en Internet al 100% es bastante difícil porque no hay nada que asegure que otra persona haya tomado captura de pantalla o bajado el contenido en un dispositivo personal. Por esta razón, aunque Facebook, páginas web y buscadores borren los contenidos, probablemente alguien vuelva a subirlos después de un periodo corto o largo de tiempo, o bien volver a repostear el contenido para seguir agrediendo a la víctima en distintas etapas de su vida. Las principales afectaciones del ciberbullying en niñas, niños y adolescentes son la inseguridad personal, la ansiedad, ataques de pánico, depresión e incluso intentos de suicidio. Para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas del ciberbullying, puedes platicar con ellos y ellas sobre lo importante de cuidar sus emociones y respetar a sus compañeros. Fomentar lazos de confianza para que las niñas y niños puedan hablar de lo que está sucediendo. Fomentar el uso responsable de los dispositivos, explicándoles qué es el discurso de odio e informándoles que algunas aplicaciones tienen opciones para denunciar comentarios hirientes. Restringe los contenidos en Internet que no sean aptos para menores de edad, pues muchos de ellos son contenidos violentos que a veces pueden llegar a ver sin querer. Establece acuerdos con tus hijos e hijas sobre los sitios y momentos en los que pueden hacer uso de dispositivos digitales y, de preferencia, puedes bajar aplicaciones móviles de control parental para dar seguimiento del uso de tecnologías por parte de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues ya estamos de vuelta en este capítulo. Esperamos que la información que estamos brindando a través de estas cápsulas pues les pueda servir para identificar las características, en este caso del ciberbullying, del ciberacoso, del grooming. Vamos a estar teniendo cápsulas de estos temas y pues agradecer el espacio a CIMAC Radio. El día de hoy pues estamos haciendo una recapitulación, como ya lo habíamos mencionado.
Y pues nos interesa hablar de esto, ¿no? Hablábamos antes del corte de pues todos estos contextos que a veces no tomamos en cuenta porque creemos que solo las poblaciones o donde hay muchísima gente y son ciudades o zonas urbanas, pues existen más índices de violencia digital. Puede que sí, sin embargo, eso no quiere decir que en las periferias o en las zonas rurales o en las zonas de comunidades originarias, pues no existan estos problemas. Y pues también hacer la reflexión, ¿no? De que estas violencias se dan en contra de poblaciones vulnerables, en este caso, pues personas con discapacidad, personas que son menores de edad o mujeres en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy importante que ustedes conozcan pues algunos de esos riesgos, cuáles son las características de estas violencias. Y pues cabe mencionar, ¿no? Que realmente hay un índice muy alto de mujeres que pues han sido víctimas de ciberacoso. Entonces, pues es relevante, ¿no? Porque pues a quienes más afecta este tipo de violencias, pues es a las mujeres. De acuerdo con INEGI, hay alrededor de el 20.8% de la población usuaria de Internet ha sufrido acoso cibernético. De este 20%, gran parte de ellas son mujeres y 9.8 millones de mujeres en México han sido víctimas de ciberacoso. Entonces, pues es muy importante pues reflexionar de esto, sobre todo porque los siguientes capítulos este es como el preámbulo de lo siguiente que viene y es importante que tengamos claro pues por qué se da esto, ¿no? Y lo que hemos aprendido de nuestras invitadas en estos espacios es que gran parte de las mujeres o de las personas que viven este tipo de violencia son mujeres y que se dan en contextos distintos de violencias. Generalmente quienes agreden más al- a, a las mujeres en espacios digitales son personas conocidas, son personas que son familiares, son exparejas, son parejas, son pues familia, ¿no? O personas de su ámbito laboral, escolar, y que se esconden tras perfiles falsos o perfiles un poco dudosos en espacios digitales y empiezan a hostigar, a acosar, a acechar, a amenazar o incluso hasta extorsionar, ¿no? Cabe decir aquí que es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que ahorita estamos hablando de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, pero cada sector de la población tiene ciertas tendencias a que se cometan ciertos delitos como por ejemplo, las personas adultas mayores son más propensas a sufrir violencia digital, pero más enfocada a temas de fraude o suplantación de identidad. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas no saben utilizar al 100% un teléfono celular o las aplicaciones, ¿no? Ahora que pasó la pandemia, pues muchos tenían que pagar sus servicios a través de aplicaciones o a través de la página de internet porque pues las oficinas estaban cerradas. Entonces fue ahí cuando empezaron a solicitar ayuda, se atoraron un poco ahí las personas adultas que pues muchas de ellas nunca habían utilizado una computadora, por ejemplo. Y es ahí cuando las personas jóvenes o otras personas que saben de esto, pues se aprovechan de ellos y empiezan a pedirles las claves de sus tarjetas, a robarles dinero, a hacerse pasar por ellos en trámites administrativos para poder obtener, por ejemplo, un crédito. En fin, un montón de cosas que se han visto de las cuales son objetos las personas adultas mayores. Sin embargo, también las mujeres son más propensas a vivir violencia sexual digital, ¿no? Cualquier tipo de violencia como puede ser el ciberacoso o la violación a la intimidad sexual, que básicamente se trata de compartir estos llamados packs sin el consentimiento de las mujeres, ¿no? En el caso de las niñas, niños y adolescentes, hay muchísimas violencias porque son de las poblaciones que más usan el celular, por ejemplo, y ellos son más propensos a sufrir conductas como el grooming, que ya lo mencionábamos, que es esto de poder establecer relaciones de confianza de personas adultas con personas menores, pues manipulándolos o haciéndose pasar por personas menores de edad y que pueden terminar en cosas muy, muy graves. Pero también los niños y las niñas son también víctimas del reclutamiento forzado de organizaciones
que se dedican a actos delictivos y que buscan a personas menores de edad para unirse ahora sí que como a sus filas o a ciertos grupos violentos para que pues puedan ayudarles en esas organizaciones, ¿no? La Redim, que es la red de por los derechos de la infancia en México, tiene datos muy, muy interesantes. No los tengo ahorita a la mano, pero visiten la página de la Redim y busquen ahí el reclutamiento forzado de niñas y niños y van a encontrar que son miles de niños que están siendo expuestos ahorita, sobre todo a través de redes sociales y de videojuegos. Son muy propensos a sufrir este tipo de raptos o de captación de niños de manera forzada para unirse a las filas de organizaciones, ¿no? Organizaciones que se dedican a hacer cosas malas, ¿no? Para no llamarles de otra manera. Pues básicamente esas son las poblaciones. Cada población les afecta de alguna manera. Y por supuesto que pues no es lo mismo una persona rural, una persona que está en una comunidad, una persona que está en zonas urbanas. En fin, son bastantes las variables que podemos tomar, pero que al final de cuentas todo el mundo es víctima de violencia digital. Entonces, pues aunado a esto, pues es interesante saber cómo pues estas personas se aprovechan de ello, ¿no? De que a veces no por ignorancia o cosas que no sabemos, falta de información, pues se aprovechan de ellos, ¿no? Nosotras, en la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, nos han llegado algunos casos, de hecho, ¿no? De mujeres que solicitan ayuda y, por ejemplo, también hay una población que no habíamos tomado en cuenta, pero que yo me di cuenta a partir de que atendimos a una mujer y no fue solamente una, porque después llegaron más a solicitar ayuda porque las estaban amenazando con compartir fotografías desnudas de ellas de manera pública en redes sociales. Y les preguntabas el por qué un poquito sabiendo del contexto y eran mujeres que estaban en un proceso de divorcio, pero como el marido o su pareja, o incluso estaban peleándose la custodia de sus hijos, el marido o la persona que estaba de pareja con estas personas, con estas mujeres, pues lo que hacían era amenazarlas, ¿no? Así de que, pues, si no accedían a lo que ellos querían, pues amenazaban a estas mujeres con publicar esas fotografías. E incluso una de ellas, nos comentaba que intentaron que ese contenido sexual de ella llegara a sus hijos menores de edad. Afortunadamente no se pudo, pero después conocimos a otras mujeres que sí habían sus parejas les habían compartido esos contenidos con sus hijos menores de edad como para ponerlos en su contra y así obtener el divorcio o la custodia o un montón de cosas, ¿no? Y pues así nos podemos ir largo y tendido sobre las características de cada una de estas poblaciones. En este caso eran madres solteras y pues es importante reflexionar de eso, ¿no? Cómo ciertas poblaciones y sobre todo que la red mexicana atiende más a poblaciones como las infancias y las mujeres, ¿no? Que son más propensas y creo que todo se da en el seno familiar, así es que todas y todos podemos prevenirlo. Esta semana o hace unas semanas estuvimos también en una escuela hablando con padres y madres de nivel primaria y en una zona rural muy alejada en la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Y ahí, hasta eso, la escuela sí tenía mucho cuidado con el uso de imagen y datos personales de los menores de edad. Sin embargo, platicando con la mayoría madres de familia, también había papás, pero había más madres, y ellos nos comentaban que no sabían nada de esto. O sea, realmente les alarmó muchísimo saber cómo sus hijos están expuestos en Internet. Y a pesar de que las autoridades en la escuela sí tenían ciertas precauciones y sí tenían medidas y protocolos como de uso de imagen y privacidad de los niños, los papás no sabían muchas cosas. Y eso sí me sorprendió porque digo, creo que es un trabajo de todos, ¿no? A veces la escuela hace bien su trabajo, pero en casa pues no hay tanta comunicación o viceversa, ¿no? Y creo que es un papel de todos, ¿no? Todos tenemos que estar involucrados en la educación de nuestros hijos e hijas. Y pues no sé, ¿tú qué opinas, Shio, de todo este contexto? ¿Cómo has visto también ahí en Chiapas, en tu experiencia, ¿no? Supongo que también tienes familiares menores de edad, ¿cómo ustedes también
pues tratan estos temas o cómo se Y platica. de alguna manera, niños ahorita pues ya no tenemos, son adolescentes y sí, fíjate que hemos de alguna manera tratado de platicar con ellos porque ellos son quienes están más tiempo en redes sociales. Entonces, de alguna manera hemos tratado de platicar, darle los pros y los contras de las redes sociales de alguna manera, sobre todo en mi contexto familiar, podríamos decirlo. Eso hemos intentado con mis primas, hablar, intentar de alguna manera, más que entender, es meter en retrospectiva todas las situaciones buenas y malas que trae la, tec- la tecnología como tal, ¿no? Así como hay cosas buenas dentro de la tecnología, pues, o sea, estoy al alcance de un clic, dirían por ahí, conocer eh, muchas partes de la historia, es tanta información en la que yo puedo de alguna manera construir conocimiento, pero también de esa manera puedo caer, ¿no? En ciertas situaciones que arriesguen mi integridad como persona. Entonces, de alguna manera, pues hemos tratado de hablarlo, de todo lo que nosotros hemos visto en estos programas y todo lo que hemos conocido de tratar de crear, ¿no? Esa información y brindársela, en este caso, pues, a mis familiares. Lo hablo sobre mi contexto familiar, pero es algo muy, no podría decir que es algo desafortunado. Deberíamos de confiar, deberíamos de estar muy seguras, tanto el hombre como la mujer. Sí, es una situación bien difícil. No te puedo decir lo, lo triste que es ver a una persona que aparte de desconocer, aparte de venir de alguna comunidad, de, de algún pueblo originario, tienen que pasar por eso, ¿no? O sea, acá no es, inclusive es muy difícil todavía porque muchos ni siquiera hablan el dialecto o no tienen traductores. Entonces el hecho de que aunado a todo ese sufrimiento que tienen porque han sido puestas en redes sociales, están de alguna manera amedrentando con mostrar alguna situación, poner el contexto de que son mujeres que vienen de un pueblo originario, que, que hablan una lengua. La verdad, cuando comentabas en los programas pasados la situación de estas compañeras, de estas mujeres, de verdad que es muy triste todavía tener que pasar estas situaciones este tiempo, ¿no? Sí, sí, es bastante difícil cuando nos ponemos a pensar en todo esto, ¿no? Y pues sí, justo todas estas, violencias, pues las tenemos que reflexionar porque como mencionas yo, a veces se dan en el seno de la familia, ¿no? Y entre esposos, entre maridos, entre parejas, entre familia. Y bueno, pues es importante que, pues ahora sí que la sociedad es un reflejo también de lo que se vive en la vida íntima, ¿no? En este caso en la familia. Y creo que debemos atender un poco eso. Pues súper importante todo lo que se vive. Creo que si tuviéramos más manos que pudieran apoyar en los estados, en las zonas rurales, pues un poco hablando con los vecinos, hablando de esto, ¿no? Que está pasando. Les recomendamos pues escuchar todos los capítulos que están en la cuenta de CIMAC Radio de Spotify. Ahí van a enterarse pues de cada una de las particularidades que viven este tipo de poblaciones, niñas, niños, adolescentes y mujeres con discapacidad. Hay uno que es de ese tema que se me hace un tema bastante amplio, que da pues justo para ese capítulo, vayan a checarlo, pero ahí habla, ¿no? De cómo también hay una gran violencia que viven las mujeres con discapacidad por el simple hecho de que también se supone que la tecnología está
para acercar a la gente, para desarrollarnos de manera humana, social y ayudar a las personas que en este caso tienen alguna discapacidad y sin embargo son las personas más excluidas de las tecnologías y eso también es violencia. Que los niños no tengan una red Wi-Fi, ya sea pública o privada en sus casas o en sus escuelas, también es parte de la violencia estructural que muchas veces se nos niega en este tipo de comunidades por falta de luz, por falta de infraestructura y que pues al final de cuentas es un derecho, ¿no? Actualmente hablamos de que ya existen derechos digitales. De hecho, me parece que fue el INAI quien hace poco, no tiene mucho, que publicó la Carta de Derechos Digitales. Está ahí en su página de internet, en la página del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, si lo pueden descargar. Entonces, pues bueno, es un primer intento también muy bueno de poder reconocer nuestros derechos. Me parece que también hay una institución de la UNAM que también hizo algo similar a una Carta de Derechos Digitales o demandas digitales, me parece. Vamos a buscarla y se los vamos a compartir en nuestras redes para que nos informemos, ¿no? De que muchas veces decimos, no, pues es que las tecnologías no tienen como pues tanta importancia, pues ahí están los derechos digitales. Y pues bueno, para conocer un poquito más sobre qué pasa en los espacios digitales, vamos a escuchar otra cápsula más, esperando que les sirva. Y a un corte, no sin antes mencionarles pues las redes, ¿no? de Violeta Radio, en donde nos pueden encontrar. Cada 15 días salimos al aire a las 9 de la mañana por el 106.1 FM o también en la página de violetaradio.org, ambas en vivo. Pero si ustedes se perdieron de algún capítulo, pues en la cuenta de CIMAC Radio en Spotify o en SoundCloud nos pueden escuchar. Y pues también seguir otros contenidos que son muy interesantes de Violeta Radio en su página de Facebook y también en Twitter y en Instagram. Entonces, pues bueno, regresamos en un momento ya para finalizar este conjunto de reflexiones y en un momento regresamos. El ciberacoso es una forma de violencia de género en Internet porque se puede dar a través de conductas como el acecho, el hostigamiento o la intimidación en espacios digitales y que tienen en común insinuaciones de connotación sexual. Estas conductas ocurren generalmente en plataformas de redes sociodigitales como Facebook, TikTok o videojuegos en línea. El ciberacoso es un comportamiento que es recurrente e insistente que busca intimidar, humillar o provocar enojo en las víctimas por medio de aplicaciones de mensajería instantánea, mensajes, redes sociales o juegos en donde las personas pueden ver y compartir contenido. El ciberacoso puede darse de distintas formas. Los comportamientos más comunes son: realizar insultos de connotación sexual hacia una persona, difundir mentiras relacionadas a la vida sexual o afectiva de una persona, la ciberpersecución a través de la comunicación reiterada de mensajes hostigadores y amenazantes, amenazar a las víctimas para que les envíen contenidos íntimos, enviar fotografías de partes íntimas sin que una persona las haya solicitado. Si conoces a alguien que esté siendo víctima de ciberacoso, es importante guardar los enlaces y chats como pruebas para realizar algún tipo de reporte ante las autoridades de acuerdo a tu entidad federativa. Puedes ponerte en contacto con la policía cibernética de tu estado o bien consulta las guías, tutoriales o información para denunciar en las plataformas de redes sociales como Facebook, X, YouTube, TikTok o Google. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. El grooming es un comportamiento que implica conductas como la manipulación y el acecho por parte de una persona adulta que establece relaciones de confianza con un menor de edad a través de Internet.
Este tipo de relaciones son falsas ya que las personas adultas mienten a través de perfiles e información falsa acerca de su verdadero nombre o edad, para ganarse la confianza de las niñas, niños o adolescentes y así involucrarlos en actividades sexuales como la pornografía infantil o el abuso sexual. Una vez establecida la confianza, las personas adultas pueden solicitar contenidos íntimos e incluso encuentros personales. Además, suelen valerse del chantaje, las amenazas y la posición de poder que ejercen sobre menores de edad para obtener fotografías o videos íntimos. Algunas de las conductas de las personas agresoras con las niñas, niños y adolescentes son el aislamiento de sus víctimas, la valoración de riesgos a través de preguntas sobre su familia, hábitos en Internet, uso de dispositivos digitales, sus gustos o preferencias, conversaciones sobre sexo y peticiones de tipo sexual. El grooming es una conducta de riesgo para generar encuentros físicos que pueden derivar en otras conductas violentas y delitos contra las niñas, niños y adolescentes como la pornografía infantil, la corrupción de menores, el abuso sexual, secuestro, desaparición e incluso asesinato. Para prevenir que tu hijo o hija sea víctima del grooming es importante establecer relaciones de confianza entre ambos para que puedan solicitar ayuda en caso de sentirse incómodos en espacios digitales. Hablar sobre el uso responsable de las tecnologías y educación afectivo-sexual. Usar herramientas de control parental para bloquear, controlar o limitar contenidos para menores de edad en Internet. Configurar aplicaciones móviles que permitan hacer uso de versiones para niños o restringir contenidos no aptos para menores de edad y dar seguimiento a sus hábitos en Internet. Bueno, pues estamos ya de vuelta en este capítulo de la nube violeta, muy interesante para poder reflexionar acerca de las distintas violencias que pasan en el espacio digital y que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes y mujeres. Entonces, pues bueno, platicábamos con Shio de lo interesante que son los contextos en los que se dan las violencias digitales. Y pues bueno, en esta sección ya para poder cerrar este gran capítulo, pues vamos a platicarles un poco también de lo que hace la Red Mexicana de Prevención a la Violencia. Ustedes pueden visitar más información en nuestra página de internet, que es Red Mexicana de Prevención a la Violencia.org. Ahí pues encontrarán un poquito de algunas cosas que hemos trabajado, algunas notas periodísticas de algunos eventos que hemos tenido, algunas flyers, algunas infografías también en nuestro Instagram, de este tipo de violencias, ¿no? Actualmente lo que hace la Red Mexicana es brindar pláticas de prevención, sobre todo a nivel secundaria. Sin embargo, también hemos estado en primarias y en bachilleratos hablando sobre la violencia digital, ¿no? Un poco más especializado en este tipo de poblaciones. Hablamos sobre todo, algo que piden mucho las escuelas es hablar de ley Olimpia y de violaciones a la intimidad sexual, de lo cual vamos a estar hablando, por cierto, el siguiente capítulo con una invitada bastante especial, que es creadora, pues, no creadora, pero sí ha teorizado muy profundamente en el término de violencia sexual digital. No se lo pierdan. Y también lo que hacemos ahora también es que en colaboración también con algunos voluntarios, voluntarias, hemos trabajado en una guía para padres, madres desde un punto de vista un poco psicosocial, para informarles, ¿no? Tenemos a un compañero que nos ayuda bastante en estos temas. Él es psicólogo, Nelson, que está ahorita en Nueva York. Saludos hasta allá. Pero bueno, él nos preparó una pequeña guía. Próximamente lo pondremos a disposición en la plataforma de Amazon. Y bueno, pues también desde hace más de un año hemos estado en colaboración con Defensoras Digitales en una investigación que está próxima a salir. Ya no falta nada para que se publique. Ahí ustedes van a conocer qué es la violencia sexual digital, pero también cómo ha servido la ley Olimpia, porque muchos decimos, no, es que no hay ningún sentenciado, en las fiscalías no te hacen caso, no te toman la denuncia, y sabemos que hay todavía mucho por hacer, somos conscientes de ello. Sin embargo, hay muchas cosas que se han hecho y que no se ven, pero que día a día las policías cibernéticas, las escuelas, las universidades, las organizaciones han estado haciendo.
Y esta investigación es para que ustedes se den cuenta cómo sí ha servido también, más allá de un conjunto de reformas llamadas Ley Olimpia, cómo ha servido para pues también dar visibilidad y que fue el logro no nada más de una persona o de ciertos diputados, sino que también fue un movimiento social, feminista y político que ahorita está a nivel Latinoamérica. Y próximamente vamos a tener un capítulo especial de Ley Olimpia. Y pues bueno, a través de nuestras redes seguimos publicando información de este tipo, ¿no? Para que ustedes puedan estar informados e informadas. Y bueno, pues, en fin, hemos colaborado ya con algunas otras organizaciones, brindando sobre todo pláticas de prevención. Y pues bueno, también si alguna de ustedes que nos esté escuchando, pues conoce o es víctima de violencia digital o está pasando por un proceso similar, pues se puede contactar con nosotras. Nosotras les daremos un poquito de orientación sobre qué es lo que pueden hacer. Y pues bueno, posteriormente podemos canalizarlas a personas que pues les puedan tomar una denuncia o puedan contactarse con ustedes, ¿no? Algunos números de algunas instancias. Entonces, pues bueno, en teoría eso es en lo que estamos trabajando. Por supuesto que se vienen más capítulos de aquí, de la Nube Violeta. Comentábamos con Shio, con Ile, que hoy no nos pudo acompañar, pero seguramente estará en las próximas ediciones. Comentábamos que pues se vienen otros, ¿no? Otros capítulos de violencia sexual digital, de mercados de explotación sexual, de trata virtual de personas. Son temas ya un poquito más complejos, sin embargo, creemos que es necesario para que todas y todos estén informados. Shio también, pues ella ha estado pues apoyándonos en todo esto de estos capítulos. Ha sido una persona que le gusta aprender mucho de todo esto. Próximamente, esperemos que próximamente haya más cursos, más capacitaciones para poder enterarnos de todo esto. Y pues bueno, pues agradecer a todas y todos lo que están haciendo por escucharnos también, a todas las personas activistas que nos escuchan, que sabemos que día a día hacen muchas cosas por los derechos de las mujeres, sobre todo. Y pues nada, sigan escuchando la Nube Violeta. Shio, ¿tienes algo que decir? ¿Tienes algunas palabras para nuestra audiencia? Claro, Isa, no me quedan más que dar las gracias por todas estas personas activistas o personas de calle, como nos llamamos, que nos acompañan en ese programa. Todavía vamos a seguir tomando muchos temas más. Espero que nos sigan escuchando y que de alguna manera tengamos ya pues esa sensibilidad, ¿no? Poder también concientizar y concientizarnos a nosotros mismos de la importancia de muchos de los temas de los temas que hemos abordado y de los temas que vamos a abordar, ¿no? No todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. Entonces, creo que sobre la marcha vamos aprendiendo. Eh, yo estoy pero muy ansiosa porque ya vengan los nuevos capítulos y seguir aprendiendo de esto, ¿no? Siempre se aprende algo nuevo y de alguna manera el aprender, poderlo replicar con las demás personas y que esto se haga más grande. Es en pensar, ¿no? Les agradezco a todas, aquí ahí hice a nuestra compañera Ile que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero pues estamos todavía muy contentas de toda la información que nuestras invitadas, valiosísimas invitadas, compartieron con nosotros y pues esperamos esos próximos capítulos. Así es, pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias por escucharnos, esperen los siguientes capítulos, agradecer muchísimo al espacio de CIMAC Radio por darnos este espacio. Y pues bueno, les estaremos anunciando de los demás capítulos. No se olviden de visitar la cuenta de CIMAC Radio. Ahí están todos los capítulos de La Nube Violeta para que ustedes se puedan pues echar un clavado y conocer todas las violencias que existen en el espacio digital. No todas, pero sí las más importantes que consideramos nosotras. Y pues bueno, estaremos informándoles de lo que se viene.
Muchas gracias por estar en este capítulo y nos vemos en una próxima edición. ¿Sabías que es posible eliminar el contenido íntimo a través de los motores de búsqueda de Google? Sí, Google dispone de una herramienta que permite a sus usuarios y usuarias eliminar fotos o datos personales y explícitos filtrados a través de su motor de búsqueda. Para solicitar la eliminación del contenido, es necesario que puedas dirigirte a la página de soporte de Google. En el buscador puedes poner cómo quitar de Google imágenes personales íntimas explícitas. Para que Google pueda considerar quitar tu contenido de su buscador, debes cumplir con los siguientes requisitos. Que en las imágenes aparezcas tú o la persona que representas en un acto sexual o en una situación íntima o de desnudez. Que tú o la persona que representas no haya dado consentimiento para las imágenes o el acto que se hicieron públicos. Que las imágenes se hayan puesto a disposición en línea sin tu consentimiento o que en la actualidad no estés recibiendo pagos por este contenido. En línea ni en ningún otro lugar. Recuerda que las plataformas en las que se venden estos contenidos son mercados de explotación sexual que no benefician el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo solicitar que se quiten imágenes personales, explícitas o íntimas de la búsqueda de Google? Tú o tu representante pueden enviar una solicitud a través de esta página en donde aparecerá un botón azul que dice cómo iniciar una solicitud de eliminación. A continuación, se te redirigirá a un formulario en donde te solicitarán varias respuestas, entre ellas, el motivo por el que estás solicitando que se elimine tu contenido. Puede ser que el contenido incluye material sexual o imágenes de desnudos. El contenido incluye tu información personal. El contenido está en un sitio con prácticas de eliminación abusivas o el contenido muestra a una persona menor de 18 años. A partir de aquí se te solicitarán varios datos, incluyendo los enlaces y las pruebas. Recuerda que para este proceso es muy importante contar con las pruebas necesarias, en este caso los URL o los links. Puedes enviar hasta 1000 URLs en esta herramienta. Puedes obtener mayor información en leyolimpia.com.mx o en la página de support.google.com. ¿Sabías que la Red Mexicana de Prevención a la Violencia propuso una iniciativa legislativa sobre educación digital? Esta propuesta consiste en reformar diversos artículos de la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de garantizar 4 puntos prioritarios. Garantizar el derecho de acceso universal a Internet para todas las niñas, niños y adolescentes. Fomentar la alfabetización e inclusión digital de todas y todos los estudiantes de cualquier tipo, nivel o modalidad educativa. Prevenir la violencia digital y fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías. Proteger la privacidad y el derecho a la protección de datos personales de las niñas, niños y adolescentes. Visita el sitio web Red Mexicana de Prevención a la Violencia.org para mayor información. Todas y todos podemos construir espacios digitales seguros. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. CIMAC Radio presentó La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital. Riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas.